Somos un cuerpo, somos un organismo vivo. Aunque habitualmente lo olvidemos o en el peor de los casos se trate de algo que nunca llega a ocurrírsenos, el hecho de ser un cuerpo viviente, el hecho evolutivo de la especie que encarnamos en nuestro organismo, nos condiciona. Nuestro cuerpo, el cuerpo humano, no es un evento aislado aparecido de la nada. Nuestro cuerpo es el resultado de una muy larga trayectoria de adaptación y selección. Aunque la vida en general resulte un proceso de experimentación adaptativa, de prueba y error, que le da una naturaleza fluida y azarosa, nuestro organismo es la manifestación momentáneamente estable de una muy antigua historia. Todo lo que somos, desde el cabello, los huesos hasta el pensamiento, es el resultado de la especie en su constante lucha con el entorno. El ser humano no es una creación divina diseñada por un ente superior. Es la formación orgánica de las interdependencias en el seno de la especie. Lo hemos olvidado, pero la forma humana, sus órganos, sus impulsos y su psicología surgieron como resultado de las necesidades de la especie en poblaciones habitando entornos inhóspitos. Existe, aunque no queramos verlo, una relación de causalidad entre las necesidades poblacionales interindividuales para la supervivencia y nuestra forma, tanto exterior como interior. Casi todo lo que somos son los designios evolutivos de una deriva histórica de procesos desencadenados establecidos por las necesidades de la especie. Nuestro cuerpo y nuestra psicología se hallan configurados para satisfacer como causa final las necesidades de una población, no las de un individuo. Si no hubiera sido así, no reproduciríamos asexualmente como las bacterias. Es más, no tendríamos necesidad alguna de reproducirnos y seríamos como dioses. Si la causa final es el individuo, no habrían poblaciones, no serían necesarias. Podemos darle al individuo las connotaciones políticas y sociales que deseemos, pero esto no cambia el hecho evolutivo. Como veremos, esto causa un problema. Nuestra concepción en el útero materno como opción reproductiva más eficaz desde un punto de vista demográfico condicionó nuestra sexualidad para satisfacer esa función. El estado indigente de nuestro pasado condicionó aspectos fundamentales de nuestra conducta, como la protección, la compasión, la preocupación y la violencia, todo designado para paliar dicho problema. Nuestro cerebro se configuró para desarrollar una imagen del entorno y el pensamiento lógico, con el único sentido de solucionar los problemas de la comunidad. También para desarrollar la empatía, la comprensión y el afecto que nos condicionan para trabajar y sacrificarnos por nuestros congéneres. Manos, brazos, músculos, órganos reproductores, la visión, el oído, la frecuencia cardíaca, todo listo para desarrollar una efectiva coordinación con nosotros, una cooperación exitosa de supervivencia. Incluso el aspecto, la belleza, el atractivo y la risa. El fenómeno de la neotenia en el ser humano, la retención de rasgos infantiles en los adultos, como la falta de pelo en el cuerpo, un cráneo grácil, una piel delicada, todo aquello de nuestro aspecto que es un reclamo de atención, de preocupación y defensa y que impele a nuestros semejantes a actuar en favor de nuestra conservación, obedecen a una orientación evolutiva del organismo hacia la mutua participación, hacia la interacción exitosa. Pues bien, todo ello nos ha traído hasta el día de hoy en la historia de la vida. Podríamos decir que nuestro organismo, con todo lo que ello implica, no puede entenderse sin la interacción dentro de las poblaciones. Pero es mucho más revelador decir que la interacción dentro de las poblaciones no sería posible sin la forma específica del humano. Tenemos ese propósito. De modo que hoy en día nuestro cuerpo, nuestra forma y nuestro interior sigue empujándonos a ese propósito. Todo, nuestro lenguaje, nuestros fluidos corporales, nuestros estados de ánimo, nuestros deseos, todo está enfocado a ese propósito. En las sociedades modernas, el individualismo radical rompe con esa conexión entre nuestra historia evolutiva que nos otorga un cuerpo y una psicología orientada a la interacción y nuestra realidad corporal, generando en los casos más agudos serios problemas tanto psicológicos como sociales.
Por desgracia para muchos, y aunque no lo quieran, el fin de una sociedad o de una población nunca fue el individuo, sino la población en su conjunto. Basta solo echar un vistazo a nuestra forma y nuestras funciones reproductivas para entenderlo. Todo ha surgido para la vida en sociedad. La procura del bienestar individual era y es hasta hoy el único medio de llegar al éxito poblacional, pero no el fin último. Aquí puede argumentarse lo siguiente: si el individuo no es el fin último de una población, ¿por qué entonces desarrollamos la tendencia a protegerlo? La respuesta es que así es el tejido natural de la población. De ese modo crece y tiene éxito. De lo contrario, estaría condenada al fracaso. Y precisamente desarrollamos esa tendencia hacia el otro porque el fin último no soy yo, sino yo y mis semejantes. Siempre hemos observado el sacrificio de individuos en pro de la supervivencia de una población, y nunca hemos observado lo contrario, es decir, el sacrificio de una población entera por un solo individuo. Y si ha ocurrido, sería una cuestión verdaderamente singular. Ese reemplazo teórico y psicológico del fin último por el individuo genera un lento pero peligroso proceso destructivo en la sociedad, y en consecuencia, en el individuo mismo. Al ser el fin la población y la sociedad, los individuos dentro de ella quedan determinados en todas sus conexiones en las que se despliegan sus propósitos comunitarios. El individuo permanece en su estado natural de interdependencia con los otros. El individuo despliega toda su funcionalidad cooperativa. La ruptura de ello por una ideología, incluso una política que plantea al individuo como fin último de la sociedad, arranca al mismo del seno funcional que le corresponde, que es la interdependencia. Esto genera, entre otras, dos cosas fundamentales: malestar interior, neurastenia, y por otro, pérdida de sentido, crisis existencial. El malestar interior procede del conflicto entre todos los impulsos y tendencias naturales hacia la cooperación y la interacción natural con otros, y el ensimismamiento que se desarrolla desde muy pequeño debido a la educación moderna y a las condiciones diluyentes de nuestras sociedades. La pérdida de identidad procede del repentino desconocimiento de nuestra forma al no estar conectada a su función específica. Es como sacar a un pez del agua. Todo su ser queda desconectado de aquello para lo que evolucionó. El problema identitario viene cuando todo aquello que nos conforma deja de desplegarse en el ámbito evolutivo del que surgió, la mutua cooperación y la interdependencia. En tanto la conexión de nuestro organismo con su función y su propósito se mantiene, es muy difícil que aparezca la reflexión por la cual llegamos a plantearnos nuestra propia identidad. Tanto por distracción como por un pleno reconocimiento de mi humanidad respecto a su propósito dentro de una población, dicha reflexión se mantiene bastante lejos de nuestro alcance. Es posible que este tipo de problemas haya surgido desde hace mucho tiempo, justo cuando Homo sapiens comenzó a vivir en sociedades de mayor abundancia. Quienes dicen que al individuo hay que verlo desde un punto de vista político, como fin último de la sociedad, descartando del debate estas cuestiones más profundas, quizás simplemente estén expresando las condiciones de un proceso de desconexión que ya no tiene retorno. ¿Podremos superar esto? Es posible que la gran mayoría de seres humanos en los que el impacto del individualismo los ha llevado a un punto en el que les es imposible readecuarse a las necesidades de su población no puedan ya recuperarse. Para los demás queda la reeducación y la reformulación de nuestra manera de ver al hombre y sus congéneres. En el resto de casos solo queda esperar el lento pero inevitable reemplazo. Ya abordaré el tema de la racionalidad, el individualismo y los problemas que en ello existen. De momento solo puedo afirmar que la razón, la racionalización de todo, conlleva a la interpretación de nuestra realidad desde los parámetros de la estructura de nuestra propia racionalidad. Cosas como la dialéctica, el principio de contradicción y la dicotomía lógica consiguen implantarse en nuestras conciencias como si fuesen características de la realidad y, lo peor, de nuestra realidad, reproduciendo tendencias esquizoides que solo causan más malestar. Well, I fought and fought and fought.